Saludos y bienvenidos. Las modificaciones en las normativas de tráfico suelen traer siempre mucha cola a la hora de hablar y por eso hoy tenemos con nosotros a David Llorente, que es el jefe provincial de tráfico de Ourense. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenos días. Pues nada, háblanos primero un poquito de este balance que ha dejado el 2018. Pues el 2018 en temas de accidentalidad nos deja un regusto un tanto amargo, ya que se ha producido un repunte en comparación con el año 2017. Si bien es cierto que el año 2017 fue excepcionalmente positivo porque fuimos la provincia con menos siniestralidad mortal de toda España. Por lo tanto, el repunte podía ser previsible, pero bueno, sí que se ha producido y por eso nos queda esta sensación amarga. Cerramos el año con 18 fallecidos y 101 heridos graves. De nuestra competencia en carretera fueron 15 fallecidos y 63 heridos graves. El resto de la accidentalidad ha sido la comunicada por las diferentes policías locales. Y por lo tanto, pues bueno, esperamos que en 2019 volvernos a colocar en cabeza o en esas posiciones de provincias con menos siniestralidad mortal, porque estas cifras lo que arrojan realmente son tragedias personales, familiares, y son todas evitables y hay que seguir trabajando. Tuvimos un factor diferencial muy claro en la accidentalidad mortal del 2018 con la de 2017, cual fue que tuvimos 5 motoristas fallecidos en 2018, por ninguno en 2017. Por lo tanto, es realmente el factor diferencial, comparando los dos años, y ahí sí que tenemos que tener en cuenta que cada vez vuelven a circular mayor número de motoristas los fines de semana, un hombre relativamente joven, con una moto deportiva, que es el perfil principal de riesgo. Y vemos que cada vez matriculamos más motocicletas, expedimos más permisos de conducir para este tipo de vehículos y es un factor de riesgo que vuelve otra vez a resurgir como pasaba antes de la crisis económica y es un tema que tenemos que estudiar y controlar mejor. Pues ahora precisamente que hablamos de siniestralidad, el tema de los accidentes ha crecido también por el uso de los móviles. Explícanos un poco cuáles son los factores más de riesgo a la hora de provocar un accidente. El tema de la distracción, porque el factor distracción es más complejo para controlar por nuestra parte, no es un factor más sencillo, más simple como puede ser la velocidad o el alcohol o las drogas que efectuando una serie de controles se pueden erradicar, ¿no?, estos comportamientos. El tema de la distracción individualizado en el uso del teléfono móvil es un tema bastante complejo y de ahí viene una reforma en camino y es desde castigar más la conducción de un vehículo a motor sujetando el teléfono móvil hasta se habla un poco de reformar la ley del seguro para que en el caso de siniestros causados por conductores que vayan haciendo uso del teléfono móvil y sean los culpables del siniestro, la aseguradora te pueda pedir los daños. Es un tema que tenemos que dar una vuelta también porque es complejo a veces detectar hablar por el móvil conduciendo en determinados vehículos pesados sobre todo, no es fácil visionar esa infracción desde un vehículo patrulla normal, hay que dar una vuelta también y cambiar las normas y en eso se está. Este año posiblemente se cambie el permiso por puntos en lo que se refiere a esta cuestión. Ahora que estamos hablando del cambio de normativa, precisamente entra la limitación a 90 km/h. Sí. Explícanos, ¿qué pretendemos conseguir con esta medida? Bueno, en primer lugar es bueno que la sociedad entienda que en las carreteras nacionales a día de hoy el límite de velocidad 100 y 90 se hacía depender de una anchura de un arcén de 1,5 metros. Eso en su momento tuvo su razón de ser porque no había autopistas ni autovías o no había la red que tenemos ahora, pero hoy en día carece de sentido y aparte es algo que es desconocido en la Unión Europea. Ningún país hace depender una velocidad máxima de la anchura de un arcén. Por lo tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, la reducción a 90 creemos que puede ser positiva para intentar evitar la producción de accidentes o minimizar las consecuencias. A menor velocidad, menor riesgo. Y incluso de producirse un accidente, las lesiones son menores. Aquí en la provincia de Ourense estamos hablando que se modificarán en torno a 100 señales, de 100 a 90, carreteras nacionales y carreteras autonómicas de primer orden, que son las afectadas. Y luego yo creo que es el primer paso para una simplificación de toda la proliferación excesiva, en mi opinión, de señalización vertical de velocidad que tenemos. A día de hoy tenemos límites 50, 60, 70, 80, 90 y 100. El 100 se erradica con carácter general, pero creemos que con un nuevo límite máximo a 90, los límites pares quizá carezcan de sentido, los 60 y los 80, por decirlo de una manera que no se nos pueda entender. Entonces, también puede ser el primer paso para simplificar el exceso de señalización vertical de velocidad que tenemos en las carreteras convencionales. Y yo creo que es una medida positiva, la llevábamos pidiendo desde la DGT muchísimos años y yo creo que por fin se ha llevado a cabo y va a ser positiva, estoy convencido de ello. ¿Y por qué crees que hay, digamos, esta incomodidad entre la población cuando al fin y al cabo solo son 10 km por hora de diferencia? Bueno, porque
básicamente se piensa que es para recaudar más, ¿no? Que nosotros tenemos un interés loco por poner radares y por recaudar más, y evidentemente no es el caso. 3 de cada 4 accidentes son en carretera convencional. La velocidad de estas carreteras convencionales, como digo, se hace depender de la anchura del arcén, la velocidad máxima, lo cual ya digo que en su momento podía tener alguna justificación, pero hoy en día no, e incluso es desconocido en otros países de la Unión Europea que tienen ya desde hace tiempo la velocidad 90 e incluso 80 en países avanzados de nuestro entorno. Y por lo tanto lo que nos interesa es no establecer nuevos medios de control. Yo de hecho en la provincia no tengo previsto instalar un radar de tramo, un radar fijo en límites nuevos de 90, para nada. Simplemente es, como digo, intentar seguir avanzando en la simplificación de la señalización vertical de velocidad e intentar que con ese límite 90 se produzcan o menos accidentes o los que se produzcan tengan menos consecuencias lesivas para los accidentados. Esa es la idea. Además hay que tener en cuenta que hay otro factor que también se está incrementando, que es en este caso pues el de los jabalíes, que cada vez se cruzan más en las carreteras. ¿Cómo se ve un poco esto? Bueno, esto es un problema general que tenemos no solo en Ourense, sino en muchas provincias. Aquí en Galicia en particular es el jabalí y el corzo, y es un problema que no va menos, por no decir que va más. Creemos desde tráfico, es un problema que no supera. Tenemos registradas más de 1000 colisiones con animales el año 2018, de las cuales la gran mayoría, más de 800, son con jabalí y con corzo, la mayor parte con jabalí, pero también cada vez hay más corzo en la carretera, que hace unos años no había tantos. Y es un tema que nos supera. Nosotros lo que le pedimos al titular de un vehículo es que se cubra estos riesgos de colisión con animal en el seguro del vehículo y que interiorice, que ya sé que en la teoría es difícil de decir y en la práctica difícil de hacer, que embista al animal, que no haga ninguna maniobra evasiva, evidentemente que intente evitar la colisión, pero si es irremediable, que lo embista, que no haga una maniobra evasiva, que eso es lo peligroso para las personas, para producir daños personales. Es lo único que podemos decir desde tráfico, porque es un problema que nos desborda. Cada vez hay más animales de este tipo, el medio rural está como está, no vemos otra solución que dependa de otras administraciones de tipo caza o control de la población de estas especies o similar. No se puede circunscribir la irrupción de estos animales a una carretera en concreto. Hay accidentes desde la autovía hasta la última carretera provincial de la provincia, con animales salvajes. Por lo tanto, no es un problema de que son en esta zona y hay que tomar alguna medida de infraestructura. En algún caso concreto se podría estudiar, pero con carácter general están en todas partes. Por lo tanto, es un tema bastante delicado que nos supera a tráfico, a los titulares de carreteras y que tiene que ver con algo más, que yo creo que es la situación del monte, del rural, etcétera. Nosotros solo podemos dar estos consejos, porque en la práctica, al tener daños en el vehículo, es complicado que nos responda el coto de caza o el TECOR, salvo que estén cazando en esas 12 horas de producción del siniestro. O el titular de la carretera, que es complicado que nos pague los daños porque ya ha señalizado con la señal de peligro prácticamente toda la red, porque también es un problema que les desborda a ellos. Por lo tanto, ya digo, es un tema muy complejo, es un problema muy grande que tenemos y la solución depende de otras administraciones. Un tema de caza, control de población, etcétera, etcétera. Porque no le vemos solución a corto plazo porque cada vez registramos más siniestros. Y antes decía en torno a 1000 siniestros registrados. Y siempre digo lo mismo, registrados, claro, que realmente hay muchos más, que no se da parte porque el golpe es leve, porque no tenemos cubiertos esos daños en el seguro, etcétera, etcétera. ¿Cuántos más puede haber? Estamos hablando de una cantidad muy grande y para que se haga a la audiencia una idea, más de la mitad de todos los accidentes de tráfico en la provincia en carretera son colisiones con animales. Estamos hablando de 1000, 1100 accidentes con animales todos los años, de un total de 2000 siniestros que tenemos en la provincia. Por lo tanto, es un problema y muy grave. También tenemos el tema de la concienciación, ¿no? Porque es muy importante efectivamente tener cuidado y demás. Y últimamente la DGT ha hecho una serie de campañas que han sido muy comentadas, tanto a nivel positivo como negativo, por la crudeza de las imágenes. Sí. ¿Cuál es un poco la finalidad? Bueno, está demostrado que las campañas más duras, más realistas, más explícitas son las que mayor recuerdo causan y más se comentan, como estás diciendo tú. Por lo tanto, ese es el objetivo de la campaña, llegar, que se comente, para lo bueno y para lo malo. De hecho, aquí hicimos una representación en Ourense de la campaña del vivo muerto, algo similar también, algo directa, impactante, simulando una recreación de un siniestro, con un vehículo funerario, con un vehículo de emergencias, incluso con vehículos de transporte público, para simbolizar un poco antes de las Navidades que tú elegías como conductor en qué vehículo querías volver, si en un vehículo de transporte o conduciendo tras haber ingerido alcohol u otras drogas, donde te podías enfrentar a alguna incidencia vial, un accidente, una atención sanitaria o incluso el fallecimiento. Estas campañas más duras, como digo, son las que más se recuerdan y es el objetivo de toda campaña. Y yo soy firme partidario de hacer campañas realistas porque, desgraciadamente, la realidad de un siniestro y de las cifras que hablamos
son tragedias y por lo tanto, si las podemos evitar con esta dureza del mensaje, mejor que mejor. De hecho, en Ourense las Navidades, no quiero decir que fuera por eso, por esa campaña, pero no tuvimos ni heridos graves ni fallecidos en desde el 15 de diciembre hasta que concluyeron las Navidades, con lo cual creo que pudo haber tenido algo que ver esa campaña. Seguramente. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos y por informarnos un poquito más sobre todos estos temas de tráfico que al fin y al cabo pues, nos atañen a todos. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más.